Soy Iosif Vissarionovich Djugashvili, conocido como Joseph Stalin, el hombre de acero, el hombre que se convirtió en el líder indiscutible de la Unión Soviética y en un símbolo del poder absoluto. Mi ascenso no fue por azar, sino por una determinación feroz y una estrategia implacable. Desde los primeros días de mi vida política, mis convicciones eran claras: construir una sociedad socialista que superara las cadenas del capitalismo y llevar a mi país a ser una superpotencia mundial. Sin embargo, el camino hacia la grandeza estuvo pavimentado con la eliminación de aquellos que se interpusieron en mi camino. Para alcanzar mis objetivos, comprendí que debía deshacerme de cualquier oposición. Utilicé la astucia y la manipulación, alimentando rivalidades dentro del Partido Comunista y sembrando la desconfianza entre mis propios compañeros. La purga que inicié no solo eliminó a mis oponentes, se convirtió en una herramienta para consolidar mi poder absoluto. Ejecuté, encarcelé y exilié a quienes creía que podían amenazar mi posición. Desde aquellos que habían sido mis aliados más cercanos hasta los intelectuales y revolucionarios que compartían mis ideales, no escatimé en esfuerzos para asegurarme de que solo yo y aquellos leales a mí tuviéramos voz en la dirección de la nación. El miedo que instauré fue la columna vertebral de mi gobierno, una fuerza que mantenía a todos bajo control y un precio que creí que debía pagarse para lograr la utopía comunista que tanto anhelaba. Pero hoy, al mirar hacia atrás, reconozco que ese camino estuvo marcado por un costo humano inimaginable y que mi ambición, aunque me llevó al poder, también me llevó a traicionar los principios de igualdad y justicia por los cuales había luchado en mis inicios. Nací el 18 de diciembre de 1878 en Gori, una pequeña ciudad en la Georgia rusa. Mi familia, de origen humilde, estaba marcada por la lucha constante contra la pobreza. Mi padre, un zapatero, era un hombre severo, a menudo abrumado por la bebida y la frustración, lo que convertía nuestro hogar en un lugar de tensiones y temores. Mi madre, en contraste, era una figura más cariñosa, que trató de mantener el calor familiar en medio de la tormenta. Sin embargo, su amor no fue suficiente para ocultar las penurias que sufríamos. Desde temprana edad, experimenté la brutalidad del mundo. Mi padre se mostró violento, y el miedo a sus golpes se convirtió en parte de mi vida cotidiana. Estas experiencias me forjaron, dándome una perspectiva de la injusticia que muchos sufren, aunque en mi juventud no sabía cómo canalizar ese dolor. La pobreza me enseñó la dura lección de que la vida no es un regalo y que solo los fuertes logran salir adelante. A pesar de las dificultades, había un destello de esperanza en mí. Desde niño, soñaba con una vida mejor, con ser alguien importante, un líder que pudiera cambiar el destino de aquellos como yo. Mi afán por aprender me llevó a la escuela, donde me destacaba. La lectura se convirtió en mi refugio y mi escape. Los relatos de héroes y luchadores, de revolucionarios que desafiaron al poder, alimentaron mi ambición. Fue en esa búsqueda de conocimiento donde me topé con el marxismo, una ideología que resonó en mí y que prometía una sociedad más justa, un mundo en el que la lucha de clases se transformara en la igualdad de todos. Años más tarde, mi historia personal me llevó a la revolución de 1917. Pero esas experiencias de mi infancia, la lucha constante por salir adelante y la observación del sufrimiento humano, sembraron las semillas de un líder que estaba decidido a forjar un futuro diferente para su país, aunque este camino se tornara oscuro y lleno de sacrificios. Mi vida, desde aquellos días en Gori, estuvo marcada por el deseo de poder, de dejar una huella en la historia, un deseo que sin saberlo me empujaría a convertirme en uno de los líderes más temidos del siglo XX. Mi camino hacia el poder comenzó en la convulsión social de principios del siglo XX, un periodo donde el descontento popular crecía en cada rincón del imperio zarista. Me uní a los bolcheviques, un partido que prometía cambiar la realidad de millones de personas, especialmente la de los oprimidos y los trabajadores. El marxismo se convirtió en mi faro, una guía que prometía una revolución que liberaría al pueblo de la tiranía de los capitalistas y la aristocracia. Desde el momento en que ingresé al partido, me dediqué a la organización y la agitación.
Pasé largas noches en reuniones clandestinas, hablando de un futuro donde la justicia social reinara y donde la gente trabajara en beneficio de todos, no solo de unos pocos. Mi relación con Lenin fue fundamental. Lo veía como un líder carismático y un hombre de acción, cuya visión del socialismo resonaba profundamente en mí. Aprendí de él la importancia de la disciplina y la unidad en el partido. Su enfoque pragmático, aunque a menudo cruel, me enseñó que la revolución requería no solo ideales, sino también decisiones difíciles. Sin embargo, mientras Lenin concentraba su energía en la construcción de un nuevo orden, yo empecé a concebir un camino que, en mi mente, garantizaba la supervivencia del socialismo a toda costa. Cuando la Primera Guerra Mundial estalló, la situación se volvió caótica. La guerra trajo consigo una mezcla de sufrimiento y desesperanza, y en medio de ello, las ideas revolucionarias comenzaron a cobrar fuerza. Participé en la Revolución de Octubre de 1917, donde el partido bolchevique tomó el poder y Lenin se convirtió en el líder indiscutido. Desde esa posición, comencé a forjar alianzas y a eliminar a los que consideraba una amenaza para el nuevo orden. La traición se volvió una herramienta habitual en mi arsenal. Los que una vez fueron mis aliados cayeron en desgracia a medida que yo iba subiendo en la jerarquía del partido. Mi ascenso al poder no fue un proceso gentil. Utilicé mi astucia y mis conexiones dentro del partido, pero también recurrí a tácticas despiadadas. La guerra civil que siguió a la revolución me permitió solidificar mi control. Durante esos años, la sangre de muchos inocentes manchó mis manos. Justifiqué cada acción en nombre de la revolución, cada arresto y ejecución como un sacrificio necesario por el bien mayor. Sin embargo, hoy reconozco que en mi afán por asegurar el poder y construir un futuro socialista, perdí de vista la humanidad de aquellos a quienes decía representar. Cuando Lenin falleció en 1924, vi mi oportunidad. Comencé a purgar al Partido Comunista, eliminando a quienes eran opositores y consolidando mi poder de manera implacable. Los que no estaban de acuerdo conmigo, los que cuestionaban mis decisiones o que simplemente representaban una visión alternativa del futuro, fueron rápidamente despojados de su influencia. Las purgas que más tarde llevarían a la eliminación de millones de vidas se gestaron en esos días, impulsadas por mi necesidad de controlar y dominar. Hoy me doy cuenta de que el poder tiene un costo alto. He sido capaz de lograr muchos de mis objetivos, pero a un precio inimaginable. Mi consejo a las futuras generaciones es que busquen el liderazgo, pero no a costa de la moralidad. La ambición y la sed de poder pueden nublar el juicio y llevar a uno a cometer atrocidades en nombre de ideales. No repitan mis errores. No sacrifiquen la vida de las personas en pos de una visión utópica que puede resultar en un infierno terrenal. Recuerden que la verdadera grandeza se mide no solo por el éxito, sino también por la compasión y el respeto por la humanidad. La industrialización y colectivización de la economía soviética fueron dos de las políticas más cruciales de mi gobierno y al mismo tiempo las más controvertidas. A finales de la década de 1920, me di cuenta de que la Unión Soviética no podía permitirse el lujo de permanecer en un estado agrícola y primitivo, especialmente considerando la creciente amenaza de países capitalistas y la historia de invasiones. Creía firmemente que debíamos transformar nuestra economía para garantizar la supervivencia y el poder de nuestra nación. Así, en 1928, se lanzó el primer Plan Quinquenal, un ambicioso proyecto que buscaba convertir a la Unión Soviética en una superpotencia industrial. La industrialización no fue simplemente una cuestión de aumentar la producción, era una cuestión de identidad nacional. Quería que el pueblo soviético se sintiera orgulloso de ser parte de una nación en ascenso. Invertimos recursos masivos en la construcción de fábricas, centrales eléctricas y otras infraestructuras. Las ciudades crecieron a un ritmo alarmante y las oportunidades de trabajo atrajeron a miles de campesinos que se desplazaban a las áreas urbanas en busca de una vida mejor. Sin embargo, esta rápida transformación vino acompañada de enormes sacrificios. Muchos trabajadores enfrentaban condiciones laborales extremas, largas jornadas y un ambiente tóxico en las fábricas. La propaganda del partido enfatizaba el sacrificio en nombre de la patria, pero la realidad era que miles de hombres
mujeres y niños se enfrentaban a la explotación y el sufrimiento. La colectivización, que fue una parte esencial de este proceso, buscaba agrupar a los campesinos en colloses o granjas colectivas para aumentar la producción agrícola y asegurar el suministro de alimentos para las ciudades en expansión. Sin embargo, este esfuerzo fue un desafío monumental. Muchos campesinos, especialmente los kulaks, que eran considerados como los agricultores más prósperos, se resistieron ferozmente a la idea de perder su tierra y sus medios de vida. En su intento de forzar esta transición, se desató una violencia brutal. La represión de los kulaks fue despiadada. Muchos fueron ejecutados o enviados a campos de trabajo forzado. Este proceso no solo se llevó vidas, sino que también destruyó comunidades enteras. A medida que avanzábamos en la colectivización, la escasez de alimentos se convirtió en un problema alarmante. Las cosechas cayeron drásticamente y el hambre se extendió por todo el país, alcanzando niveles horrendos en regiones como Ucrania, donde millones murieron de hambre en lo que se conoce como el Holodomor. Aunque justificaba estos sacrificios como necesarios para alcanzar un futuro brillante, sé que el sufrimiento que infligí fue inimaginable. A medida que el Estado aumentaba su control sobre la agricultura, muchos campesinos se sintieron despojados de su humanidad y de su dignidad. En retrospectiva, me doy cuenta de que mis métodos para lograr la industrialización y colectivización fueron excesivamente crueles. Si bien la industrialización llevó a un aumento en la producción y ayudó a la Unión Soviética a convertirse en una potencia militar durante la Segunda Guerra Mundial, el costo humano fue devastador. Aprendí que la fuerza bruta no es la única forma de impulsar el cambio y que la falta de consideración por la vida y el bienestar de las personas puede llevar a resultados desastrosos. Mi consejo a las futuras generaciones es que, aunque la ambición por construir y transformar es loable, debe ir acompañada de compasión y comprensión. La historia nos enseña que los cambios profundos y duraderos no se logran solo a través de la fuerza y la violencia, sino mediante el respeto por las personas y el diálogo. No repitan mis errores, ni conviertan la construcción de una nación en una guerra contra su propio pueblo. En el camino hacia un futuro mejor, no olviden que el verdadero poder radica en la unidad y el entendimiento. La eliminación de opositores y las purgas fueron componentes intrínsecos de mi régimen, y en retrospectiva, entiendo que fueron decisiones que definieron no solo mi liderazgo, sino también el destino de millones. A medida que consolidaba mi poder tras la muerte de Lenin, me di cuenta de que la unidad dentro del Partido Comunista era fundamental para mantener el control. Sin embargo, la diversidad de opiniones y la disidencia eran una amenaza constante. La lucha por la dirección del partido y del país se intensificó, y para asegurarme de que solo los leales a mi visión permanecieran en el poder, decidí tomar medidas drásticas. Las purgas comenzaron a gestarse a finales de la década de 1930, y su justificación era siempre la misma: la defensa del socialismo y la salvaguarda del pueblo soviético. No solo se trataba de eliminar a quienes eran considerados opositores ideológicos, sino también a aquellos que tenían el potencial de cuestionar mi autoridad. Durante este periodo, utilicé el aparato del Estado, la policía política, la NKVD, y el temor como herramientas para llevar a cabo mis planes. Cada reunión del partido se convirtió en una oportunidad para identificar y eliminar a los disidentes, ya sea a través de arrestos, encarcelamientos o ejecuciones. La Gran Purga, que alcanzó su punto álgido entre 1936 y 1938, fue un capítulo oscuro en la historia de la Unión Soviética. Cientos de miles fueron arrestados y de esos, muchos fueron llevados a juicios públicos, donde se les acusó de traición, espionaje o conspiración. Estos juicios, aunque con apariencia de legalidad, eran un mero espectáculo para justificar las purgas. A menudo los acusados eran forzados a confesar crímenes que no habían cometido, resultado de torturas físicas y psicológicas. En estos procesos, no solo se eliminaban los oponentes, sino que se destruía el tejido mismo del Partido Comunista, creando un ambiente de desconfianza y miedo que se extendió a toda la sociedad. A medida que la purga avanzaba, se llevó a cabo un ataque sistemático contra los altos mandos del Ejército Rojo.
Los mejores generales, estrategas y líderes militares fueron acusados de conspiraciones imaginarias y ejecutados. Esta decisión, aunque buscaba eliminar cualquier amenaza a mi autoridad, debilitó gravemente a las Fuerzas Armadas en un momento crítico, justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Hoy entiendo que al despojar al ejército de su liderazgo, puse en riesgo la seguridad de toda la nación. La eliminación de opositores se extendió a las clases intelectuales y a aquellos en posiciones de poder. Los artistas, escritores y académicos que no se alineaban con mi ideología fueron censurados, exiliados o enviados a campos de trabajo. La cultura se volvió monolítica, la creatividad se ahogó en un ambiente de represión. Aún así, veía esto como un mal necesario. Creía que estaba defendiendo al socialismo, pero ahora reconozco que en mi búsqueda de control, despojé al país de su pluralidad, su diversidad y su potencial creativo. Uno de los opositores más notorios a mi régimen fue León Trotsky, un hombre que había sido una figura clave en la Revolución de Octubre y un aliado cercano de Lenin. Al principio, Trotsky y yo compartimos una visión común de la revolución y del futuro del socialismo. Sin embargo, a medida que yo iba consolidando mi poder, nuestras diferencias ideológicas comenzaron a profundizarse. Trotsky abogaba por la teoría de la revolución permanente, mientras que yo defendía la idea de construir el socialismo en un solo país. Esta divergencia no era solo teórica, representaba visiones profundamente distintas del futuro de la Unión Soviética. A lo largo de la década de 1920, la tensión entre nosotros creció. Trotsky fue un crítico feroz de mis políticas, especialmente de la colectivización y la industrialización, que él consideraba desastrosas para el pueblo soviético. A medida que yo iba adquiriendo más poder, Trotsky se fue volviendo cada vez más aislado. Intenté ofrecerle oportunidades de reconciliación y reintegración en el partido, pero su resistencia y su crítica abierta se convirtieron en un obstáculo para mis planes. Decidí que no podía permitirme su oposición. En 1929, finalmente fue expulsado de la Unión Soviética. Su exilio se convirtió en un símbolo de mi voluntad de eliminar cualquier forma de disidencia. Trotsky continuó su lucha desde el extranjero, escribiendo enérgicamente en contra de mi régimen y tratando de organizar a los opositores al estalinismo. Su influencia en la izquierda internacional seguía siendo poderosa, y esto me preocupaba profundamente. La posibilidad de que Trotsky pudiera inspirar un levantamiento contra mí o fomentar una oposición en el extranjero me llevó a tomar medidas más drásticas. Mi decisión de ordenar la eliminación de Trotsky fue una culminación de esta creciente paranoia. En 1940, mientras se encontraba en México, un grupo de agentes de la NKVD llevó a cabo el asesinato. Utilizando un piolet, un arma inusual y brutal, un agente llamado Ramón Mercader logró cumplir la orden. Este acto fue una declaración de mi determinación de erradicar cualquier amenaza a mi poder, sin importar cuán lejos estuvieran mis opositores. La Gran Guerra Patriótica, como se conoce en Rusia, fue uno de los capítulos más desgarradores y a la vez decisivos de la historia de la Unión Soviética. Comenzó el 22 de junio de 1941, cuando las fuerzas nazis, bajo el liderazgo de Adolf Hitler, lanzaron la Operación Barbarroja, invadiendo nuestra patria con un ejército formidable. En ese momento, no solo luchábamos contra un invasor, sino que defendíamos nuestra existencia como nación y el futuro del socialismo. La relación con Hitler y la Alemania nazi había sido compleja y ambivalente. Tras la firma del Pacto de No Agresión Germano-Soviético en 1939, parecía que había una oportunidad de coexistencia pacífica. En aquel entonces, ambos países tenían intereses estratégicos que querían preservar. Este acuerdo nos permitió asegurar nuestras fronteras occidentales y ganar tiempo para prepararnos militarmente. Sin embargo, siempre supe que esta paz era frágil y estaba construida sobre un cimiento de desconfianza mutua. Mi visión de la guerra era clara. La lucha contra el fascismo no solo era una batalla militar, sino también una lucha ideológica contra la barbarie. A medida que la guerra se intensificaba, mi decisión de movilizar a la nación fue fundamental. Convocamos a todos los ciudadanos, desde los más jóvenes hasta los ancianos, a defender la madre patria. La propaganda del partido desempeñó un papel crucial,
presentando la guerra como una lucha heroica y patriótica. Muchos respondieron a este llamado, mostrando una valentía y un sacrificio incomparables en el frente. Las mujeres se unieron al esfuerzo bélico de múltiples formas, trabajando en fábricas, cuidando a los heridos y, por supuesto, luchando en el frente. El sufrimiento soviético durante la guerra fue inmenso. Se estima que más de 27 millones de soviéticos perdieron la vida, una cifra que refleja no solo las pérdidas en combate, sino también el impacto de las atrocidades cometidas por las fuerzas alemanas. Las ciudades fueron arrasadas y las comunidades enteras fueron destruidas. En Stalingrado, donde las fuerzas alemanas fueron detenidas, la resistencia del pueblo soviético fue legendaria. El cerco y la batalla no solo fueron una victoria táctica, sino también un símbolo de la determinación de nuestro pueblo. Sin embargo, mi liderazgo durante este tiempo también fue objeto de críticas. Algunas decisiones estratégicas resultaron en grandes pérdidas humanas. Mis purgas de los años anteriores habían debilitado a nuestro ejército, dejando vacíos en su liderazgo que se hicieron evidentes en los primeros días de la guerra. Reflexionando sobre esos momentos, me doy cuenta de que la necesidad de unidad y confianza es fundamental, especialmente en tiempos de crisis. Mis errores pasados me enseñaron que el liderazgo no puede ser un ejercicio de autoritarismo ciego. Debe incluir el respeto y la valoración del sacrificio humano. A medida que avanzaba la guerra, mi enfoque cambió. Comprendí que no podíamos luchar solo con el coraje. Necesitábamos una estrategia sólida y cooperación internacional. Alianzas con potencias occidentales como los Estados Unidos y el Reino Unido se volvieron cruciales. La conferencia de Teherán en 1943 fue un momento clave donde discutimos la estrategia conjunta para derrotar al eje. Sin embargo, incluso en estos encuentros, siempre hubo un trasfondo de desconfianza. Había que recordar que, aunque éramos aliados, nuestras visiones para el mundo posguerra eran muy distintas. Al final, la victoria sobre Alemania fue monumental, pero el costo fue devastador. La Gran Guerra Patriótica no solo nos dejó cicatrices visibles en nuestro territorio, sino también profundas marcas en el alma de nuestra nación. Mi consejo para las futuras generaciones es que la guerra debe ser el último recurso. La historia de esta guerra es un recordatorio de los peligros, de la ambición desmedida y del totalitarismo, tanto del lado soviético como del nazi. El sacrificio de millones no debe ser en vano. Debemos trabajar por un futuro donde la paz y el respeto mutuo sean la norma, no la excepción. La Gran Guerra Patriótica nos enseñó que la resistencia y la unidad son poderosas, pero también que la lucha debe ser acompañada de un compromiso inquebrantable hacia la justicia y la dignidad humana. En lugar de repetir los ciclos de odio y violencia, debemos esforzarnos por construir un mundo donde la cooperación y la comprensión prevalezcan. Mi muerte, ocurrida el 5 de marzo de 1953, marcó el final de una era tumultuosa y compleja. La sombra de mi liderazgo se alargó sobre la Unión Soviética durante más de 2 décadas, y el legado que dejé fue a la vez monumental y controvertido. La forma en que viví y goberné estuvo marcada por una mezcla de fervor revolucionario y una brutalidad que, con el tiempo, se hizo más evidente incluso para mis más cercanos aliados. La noche antes de mi muerte, experimenté un evento que sería un precursor de mi final. Sufrí un derrame cerebral que me dejó incapacitado, y a partir de ese momento, el poder que había sostenido con tanta firmeza comenzó a desvanecerse. Mis seguidores y rivales comenzaron a maniobrar en un ambiente de incertidumbre, y las luchas internas por el poder comenzaron a aflorar. Aunque había sido un líder fuerte, mi condición de salud reveló la fragilidad de mi posición. La muerte es un destino que inevitablemente alcanza a todos, pero mi incapacidad para controlar mi legado en ese momento fue una amarga lección sobre la fugacidad del poder. Al morir, la Unión Soviética se encontraba en una encrucijada. La guerra había dejado cicatrices profundas, pero también había creado una nación poderosa, con un ejército robusto y una influencia considerable en el escenario mundial. Sin embargo, el costo de mis decisiones, incluidas las purgas y la represión, había dejado un saldo que pesaba sobre la moral de nuestro pueblo.
Mientras mis seguidores se aferraban a la imagen del héroe de la guerra, otros comenzaban a cuestionar los métodos que había utilizado para alcanzar y mantener el poder. Mi legado se convirtió en un campo de batalla ideológico, un punto de discordia entre quienes valoraban el socialismo a cualquier costo y aquellos que anhelaban una forma de gobierno más abierta y humana. El momento de mi muerte generó una mezcla de emociones. Algunos lloraron la pérdida de un líder que había guiado a la nación en tiempos de guerra y consolidado el socialismo. Otros, sin embargo, vieron en mi partida una oportunidad para la reforma y el cambio. La figura de Lenin se convirtió en un estandarte para los que deseaban regresar a las raíces de la revolución, un momento en que la ideología había prevalecido sobre la violencia. Sin embargo, mi figura continuó siendo reverenciada en muchos círculos, donde se creía que había llevado a la Unión Soviética a su lugar en el escenario mundial. Después de mi muerte, la lucha por el poder continuó, y el desmantelamiento de mi legado comenzó casi de inmediato. Mis sucesores, como Nikita Khrushchev, empezaron a desentrañar los hilos de un sistema que había sido tejido con miedo y represión. El destape de las atrocidades cometidas durante mi mandato, las purgas y el terror del Estado, comenzó a salir a la luz, generando una ola de descontento que cambiaría el rumbo de la Unión Soviética. Hoy, al mirar atrás, comprendo que mi vida y mi muerte son un reflejo de los dilemas eternos del poder. El costo de la ambición y el control puede ser devastador, no solo para aquellos que se encuentran bajo el régimen, sino también para el propio líder. Mi legado es uno de contradicciones, donde la lucha por el socialismo se mezcló con la opresión y donde la búsqueda de la grandeza nacional se pagó con la sangre de millones. Mi consejo para las futuras generaciones es que el poder debe ser manejado con responsabilidad y humanidad. La historia tiene una forma de juzgar, y aunque puede que uno se sienta invulnerable en la cúspide del poder, la verdad siempre encontrará su camino hacia la luz. La grandeza no se mide solo por los logros militares o la expansión territorial, sino por la capacidad de construir una sociedad donde la dignidad humana y el respeto por los derechos individuales sean la norma. La historia es un maestro implacable, y aquellos que no aprenden de sus lecciones están condenados a repetir los errores del pasado. Al final de mi vida, y a medida que reflexiono sobre el camino que he recorrido, es imposible no sentir un profundo conflicto interno. He sido testigo de la grandeza y el sufrimiento, de la construcción de un imperio y de la devastación que puede resultar de un liderazgo centrado en el control absoluto. Mi tiranía fue, en muchos sentidos, una respuesta a las circunstancias de mi tiempo. La guerra, la inestabilidad, el miedo a la traición. Pero cada decisión, cada purga, cada acto de represión dejó una huella imborrable en la historia y en las vidas de millones. A veces me pregunto, ¿valió la pena? La expansión del socialismo y la creación de una superpotencia industrial son logros que, en teoría, deberían ser motivo de orgullo. Sin embargo, el costo humano fue inmenso. La sangre de aquellos que una vez juré proteger manchó mis manos. Y no hay poder que justifique tal sacrificio. Me encontré atrapado en una espiral de desconfianza y violencia, donde la única forma de mantener el control era eliminando a aquellos que consideraba una amenaza, incluso a mis compañeros de lucha. Mi legado es uno de contradicciones. Por un lado, se me recuerda como el líder que enfrentó a Hitler y ayudó a salvar a Europa del fascismo. Pero por otro, soy el hombre que transformó a su propio pueblo en un campo de concentración, que prefirió el miedo sobre la colaboración, la opresión sobre la libertad. Los ideales que una vez defendí fueron traicionados por la realidad de mis acciones, y es en esta discrepancia donde encuentro la mayor tragedia de mi vida. Mi consejo para aquellos que aún luchan por el poder es este: nunca dejen que la ambición nuble su juicio. El liderazgo no es un derecho, sino una responsabilidad. Un verdadero líder debe buscar el bienestar de su pueblo, no solo su propia grandeza. La historia es un espejo cruel, y los que no están dispuestos a enfrentarse a su reflejo, a menudo terminan atrapados en su propia imagen distorsionada. En mi despedida, quiero que todos reflexionen sobre el verdadero significado del poder. La verdadera grandeza no se mide por el miedo que inspiras o las tierras que conquistas, sino por la capacidad de construir un futuro
donde la paz, la dignidad y los derechos humanos sean universales. Que mi historia sirva como un recordatorio de que el camino hacia la tiranía a menudo comienza con buenas intenciones, pero termina en sufrimiento. La vida es un viaje, y al final del camino, cada uno de nosotros debe enfrentar las consecuencias de nuestras elecciones. Que el futuro que construyan esté lleno de compasión y justicia, y que nunca olviden las lecciones que la historia tiene para ofrecer.